Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video del canal. El día de hoy vamos a hablar de un tema que considero que es bastante importante para las personas que van iniciando en el juego. Así que sin más interrupciones vamos a comenzar hablando sobre los Action Bars. Los Action Bars vendrían siendo como unas barras donde podemos configurar todos nuestros objetos importantes en el juego. Ejemplo, podemos configurar spells, podemos configurar runas, podemos configurar ítems de accesos, partes de nuestro set, entre otras cosas. E incluso hasta diálogos de ciertos bosses como son Oberon y ese tipo de cosas. Ahora se preguntarán cómo funcionan estas barras. Primeramente, en el caso de no tenerlas activadas, simplemente nos vamos a dirigir a las opciones, luego vamos a ir a Interface y Action Bars. Aquí vamos a seleccionar las opciones tal y como te muestro en pantalla. De esta manera se nos van a activar dos barras en la parte inferior de la pantalla, que vendrían siendo donde están enumeradas del F1 al F12. Estas hotkeys vendrían siendo básicamente de manera opcional. Tú las puedes dejar por default o simplemente puedes asignar otra tecla. Ejemplo, puedes poner la T o puedes ponerle ya sea un número, el 3. Entonces, ¿en qué nos pueden servir estas barras? Primeramente, como te mencioné anteriormente, las podemos usar para configurar ítems muy importantes, pero también estas a la vez nos ayudan a ver cuánta cantidad de ítems tenemos. Ejemplo, ver la cantidad de amuletos, ver la cantidad de comidas, ver todos los objetos que nosotros consideremos importantes, las podemos ver en estas barras. Entonces, primeramente voy a agregar las comidas, ya que considero que es un ítem muy importante para la supervivencia de nuestro personaje. Aquí le vamos a asignar una tecla, fácilmente podemos usar las que vienen por default, ya sea el F2, no sé, un ejemplo. Sin embargo, le voy a asignar la tecla T. Ya de esta manera aquí tendríamos configurado uno de los ítems más importantes, los cuales podemos usar directamente de los Action Bar con el clic o simplemente usar la tecla que asignamos previamente. Luego vamos a configurar otro tipo de objeto, que en este caso vendría siendo las pociones de Utamo. Ya aquí tendríamos configurada la poción de Utamo y las comidas. ¿Qué más podemos agregar en estos Action Bars? Amuletos y anillos. De esta manera nosotros vamos a poder llevar un conteo de cuántos amuletos tenemos y cuántos anillos también tenemos a nuestra disposición. Cuando nosotros usamos el Stone Skin y el My Ring, nosotros no podemos ver que se están usando cierta cantidad de ítems tal como son las pociones. Entonces, de esta manera podemos llevar un conteo para que en algún momento, si estamos en una situación de peligro, no nos quedemos sin amuletos ni anillos sin darnos cuenta. Ya que por ejemplo, si nosotros usamos las pociones, es muy diferente porque sale usando una de tantas pociones. Ejemplo, aquí me sale usando una de 37, ejemplo, una de 36, y aquí podemos ir viendo la cantidad de pociones que tenemos, pero en el caso de los amuletos esto no funciona así. Entonces es mejor tenerlas en nuestros Action Bars configuradas para de esta manera poder ir viendo fácilmente cuántos amuletos y anillos nos van quedando. ¿Qué más podemos agregar en estos Action Bars? Ok, a continuación déjame mostrarte un truco que me gusta bastante al momento de configurar nuestras runas. Ejemplo, si vamos a configurar nuestras runas expansivas, vamos a asignarles una tecla, ¿ok? Luego, las runas principales con las que podemos atacar de manera expansiva son la Thunder, la Avalancha, la Stone Shower, las cuales vamos a ir configurando para usar en el target, y la GFB. Nosotros ya tenemos asignada la tecla G, un ejemplo, ¿no? Supongamos que estamos cazando dragones, ¿no? Donde básicamente vamos a necesitar la avalancha como runa principal. Lo único que vamos a hacer al momento que necesitemos una avalancha va a ser arrastrar al hotkey, en este caso que es la G, la runa que vamos a necesitar. Entonces lo único que vamos a hacer es básicamente ir cambiando el orden de las runas. En este caso ahora tengo la avalancha, la cual puedo ir lanzando y así. Quiero tener la Thunder, simplemente la arrastro y estoy disponible para lanzar Thunder, lo cual va variando de situación en situación porque no es lo mismo, por ejemplo, ir a cazar a dragones con avalanchas que con Thunders. Entonces, es una forma muy fácil de, por ejemplo, ahorrar hotkeys, porque no tendríamos configuradas las 4 runas en 4 teclas diferentes. Simplemente, si voy a disponer de la avalancha, llego y arrastro el hotkey de la avalancha. Necesito quizás Stone Showers, simplemente las arrastro a la hotkey y listo. En menos de un segundo ya tienes disponibles las 4 runas a la vez. Eso vendría siendo en el caso de las runas. Ahora, en el caso de los sets, ¿cómo podemos aprovechar los Action Bars para configurar bien nuestros sets? Por lo general cada personaje tiene muchos conjuntos de sets, ya sea set de speed, set para cazar, set para... no sé. Entonces como los personajes tienen varias opciones de set, simplemente nosotros podemos configurar varios conjuntos de los Action Bars para de esta manera poderlos usar, ya sea por las teclas directamente o simplemente usarlos directamente de la barra con el clic. Vamos a pasar a configurar un set de speed, por ejemplo, que en este caso vendría siendo las Grasshopper Legs, vendría siendo Boy Boots un ejemplo. Vamos a configurar una tiara. Vamos a configurar una armadura de velocidad. Y por último un Spell Book. Ok, ya tenemos aquí configurado un conjunto de set que básicamente vendría siendo el set de velocidad. Sin embargo, esto lo podemos hacer un poco más interesante. Ejemplo, vamos a suponer que queremos asignarle una tecla a cada objeto. Entonces empezaríamos asignándole una tecla. Aquí en este caso asigné simplemente los números que tengo en la parte superior. Esto es solo un ejemplo. Entonces, ¿de qué nos serviría esto? Simplemente podríamos usar todo nuestro set en un segundo. Y ahí tendríamos en un segundo todo nuestro speed set.
simplemente usándolos directamente de los action bars. Pero ahora quiero configurar otro conjunto que vendría siendo el set para cazar. Ok, ahora vamos a ir configurando el segundo conjunto con otras teclas de acceso rápido. En este caso vendrían siendo los demás números. Aquí ya básicamente tendríamos configurados los dos conjuntos de nuestro set. Si nosotros queremos pasar del set de velocidad al set para cazar, simplemente sería usando la combinación. Si nosotros queremos usar el set de speed, simplemente vamos a usar la combinación en un segundo. Y ya, tenemos nuestros objetos de velocidad. ¿Qué más podemos configurar en estas barras? Los Druid, por ejemplo, tienen dos spells principales que son ya sea la UE de Frigo y la UE de Tera. Entonces, ¿cómo podemos configurar estos dos spells para usarlos de manera similar a las runas? Simplemente suponiendo que asignamos el F10 para el Exeogram más Frigo. Simplemente lo vamos a arrastrar al F10 y abajo vamos a poner su contraparte que vendría siendo el Exeogram más Tera. Sin embargo, si nosotros queremos utilizar el UE de Tera, simplemente lo arrastramos a la barra donde tenemos asignado el Frigo y listo. Algo muy similar a lo que te comenté anteriormente con las runas. De esta manera podemos ir intercalando los spells y ya no tener que usar tantos hotkeys para tener todo organizado. Entonces, ya tendríamos los spells, tendríamos las runas, tendríamos las comidas. ¿Qué más podemos organizar en estas barras? Otra cosa que podemos organizar en las barras que es bastante útil son los cuadros de diálogo. Ejemplo, ok, vamos a configurar en los action bars un cuadro de diálogo que nos va a ayudar para poder viajar desde Thais a Venore, un ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, quiero ir a Venore, simplemente le doy 3 clics. Quiero salir del barco rápidamente, simplemente le doy 2 clics al action bar que ya teníamos configurado. De hecho, no solo sirve con estos tipos de diálogos, también podemos utilizarlos para matar a Oberon, para matar a Iselda, entre otros bosses, los cuales tienen ciertas mecánicas donde tienes que hablar ciertas palabras con esos bosses. Bueno, esas palabras las puedes agregar también a los action bars y puedes sacarle provecho a esa situación. Algo que se me olvidaba, de hecho, en el apartado de ítems de supervivencia donde está la comida, nosotros podemos agregar al lado el summon de nuestra vocación. Ejemplo, en este caso sería Uteogran Resdru porque soy druid, y ya tendríamos al lado nuestros dos recuadros de supervivencia, ya sea la comida y el summon. Y por último, la última categoría que me gustaría tocar es el tema de los ítems de accesos, que en este caso vendría siendo básicamente los ítems de la backpack de accesos, pero puestos en los action bars para tener un conteo de estos ítems, para poder acceder rápidamente a ellos. Ejemplo, suponiendo que quiero tener la Burial Shield, ¿no? En hotkeys. Es que necesito entrar rápidamente a Flimsy, entonces lo único que vamos a hacer es tenerla configurados los action bars. Necesitamos hacer el boss final de Fester, ¿no? Podemos configurar la Soulforged. ¿Qué más podemos configurar? Necesito tener una AOL rápidamente. Podemos agregarlo en estos hotkeys, donde van a ir básicamente los ítems de acceso. Necesito poner Bless, necesito una AOL, simplemente le doy un clic. Entonces de esta manera podemos tener un conteo de los ítems que nosotros consideremos importantes. Y en base a esta maqueta, por ejemplo, podemos ir configurando nuestras demás teclas de acceso rápido. Ejemplo, ya en el F1 podemos agregar el Exuravita, en el F2 las manás, en el F3, etcétera, etcétera, etcétera. Obviamente también este video está enfocado para personas que recién van aprendiendo y ese tipo de cosas, por lo que este tipo de tips estoy seguro que podría ayudarles para poderse organizar un poquito mejor. Espero que les haya gustado esta clase de video. De ser así, no olviden darle like y dejar su comentario. Además, los invito a echarle un vistazo al resto del contenido que tengo para ti en mi canal.